a nuestro sermón. Tengo que anunciarles, a veces no sé si con un poco de tristeza, pero al mismo tiempo con alegría, que estamos por concluir el Sermón del Monte, hermanos. Estamos a 2 sermones ya de terminar, el día en este sermón, y el domingo que viene, si Dios nos permite, terminamos el Sermón del Monte, hermanos. Que wow, yo cuando comenzamos no pensé que me fuera a llevar tanto tiempo, y puedo decir que 5 capítulos nos llevó más o menos 1 año y medio, hermanos, poderlo cubrir, y creo que ha sido de grande bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Y el día de hoy, hermanos, vamos a ir concluyendo, ¿verdad? El tema del sermón se llama Los 2 cimientos, ¿verdad? Y están basados en Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, que dicen de esta manera, si gusta acompañarme, hermanos. Dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. Quiero leer el 28 y el 29, hermanos, si me permiten. Dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como sus escribas. La semana, perdón, hermanos, estoy en otro lugar. A forma de terminar su sermón, hermanos, Jesús da una parábola muy sencilla. Lo que acabamos de leer es una parábola que, si usted la lee, es una parábola muy sencilla, pero que ilustra de manera importante el contraste entre el verdadero creyente y un religioso. Por ejemplo, en esta parábola Jesús nos presenta a 2 constructores. Y estos 2 constructores edifican una casa similar. Pero nos vamos a dar cuenta que en esta parábola Jesús centra toda la atención en los fundamentos de las casas, ya que estas serán puestas a prueba. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos, si alguien se preguntara esto, ¿quiénes son estos 2 constructores que Jesucristo nos está enseñando en esta parábola? Bueno, de una forma interesante, hermanos, vamos a mirar que en el contexto de esta parábola, en los versículos específicamente 13 y 14 del capítulo 7, Jesús había hablado de 2 puertas, una estrecha que lleva a la vida y una ancha que lleva a la perdición. Y también, hermanos, dicho sea de paso, respecto a los que entraron por la puerta ancha que lleva a la perdición, sería muy bueno que nosotros recordáramos que los de la puerta ancha que van a la perdición, estos son los religiosos que están dentro de la iglesia, hermanos. No son mundanos, no, hermanos. No debemos de confundirnos. No son mundanos, no son gente de mundo a los que Jesucristo se refiere. Tampoco son las personas que rechazan creer en Jesús. Tampoco son ellos. Es decir, no están aquí incluidos los ateos y los filósofos. De hecho, ellos ya lo hacen abiertamente. Pero en el versículo 24 al 27, hermanos, desde el versículo 13 al 27, Jesucristo no se está refiriendo a la gente de afuera, sino a la gente que está dentro de la iglesia. Se refiere a todos los que profesan la fe cristiana, pero que están en el versículo 22 y 23, pero cuya profesión es falsa. Es una profesión de fe falsa. Gente que dice conocer a Jesús, pero que serán desmentidos por Cristo cuando Él les diga en el versículo 23: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca fueron discípulos, sino fueron hacedores de maldad, reconocidos por Cristo de esa manera, aunque ellos creían que le servían a Él. Así que esta parábola de Mateo 7, 24 al 27,
tiene una aplicación, hermanos, muy especial. Y es el examen interior de sus vidas, para así saber en dónde estamos parados o dónde estaban parados aquellos que estaban escuchando el sermón de Jesucristo. ¿Estaban parados sobre la roca o estaban parados sobre la arena? ¿Dónde estaban fundamentadas sus vidas? Y ahora, hermanos, de alguna manera yo quisiera que usted observara algo que es muy importante en la parábola. Por ejemplo, si Jesús, hermanos, si ustedes notan que la parábola es la secuencia de todo lo que ha venido hablando en el capítulo 7 sobre falsos profetas, sobre falsos maestros, sobre falsos creyentes. Entonces, y la parábola que nosotros vamos a ver el día de hoy, hermanos, es una continuidad de todo eso, hermanos. Vamos a mirar esto, que Jesús está insistiendo en el mismo tema. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es porque esto solamente significa que existe mucha gente engañada en las iglesias que están pensando que irán al cielo, pero se llevarán una sorpresa en aquel día del juicio. Y esto es lo que Jesús quiere evitar. ¿Se da cuenta? Hay un tinte pastoral en el corazón de Jesucristo. Él no quiere que la gente se pierda. Aún esos religiosos que creen que son cristianos verdaderos, no quiere que se pierdan. Entonces, esta es la aplicación que Dios o que Jesucristo está dando en todo su sermón para esas personas que están engañadas dentro de la iglesia. Así es que el propósito del Sermón del Monte no era causar asombro de lo muy bien estructurado que estaba este tema. Ustedes que lo han escuchado por un año y medio, hermanos, estoy seguro que en algún momento ustedes pudieron darse cuenta de la profundidad y la estructura del Sermón del Monte dado por Jesucristo en tan solo 5 capítulos, hermanos. Así es que Jesús quiere que se haga un examen interior, para que los que oyen sus palabras puedan saber si sus vidas están siendo construidas sobre una roca firme o sobre arena suelta. Él sabía que frente a él había mucha gente engañada, hermanos, por los falsos maestros de Jerusalén, que bien llamados en las escrituras eran los escribas y los fariseos, que tenían una tendencia muy peculiar a torcer la Biblia para poder acomodarla a su favor, para que las escrituras no parecieran tan demandantes. El estándar de la Biblia era aquí y ellos la disminuían hasta acá para poderla cumplir, ¿verdad? Pero aún el engaño está en que ellos creían que así agradaban a Dios. Así es que a estas personas es a las que Jesucristo se refiere, a los engañados, a los falsos maestros, falsos profetas, pero también a los falsos creyentes. Y la parábola, hermanos, es para aplicarla a sus vidas y examinarse. ¿Por qué? Porque corría el riesgo de que al terminar su sermón, muchos regresaran a sus hogares y posiblemente olvidaran sus palabras, y así ellos se convertirían en esas personas rechazadas en aquel día. Si usted se da cuenta, esto es importante, hermanos. Así que vamos nosotros a observar esta parábola en 3 encabezados. El primer encabezado, vamos a mirar lo similar de los dos constructores. Lo similar de los dos constructores. En el segundo encabezado vamos a mirar la forma en que cada uno construyó su casa. Y en el tercer encabezado, la prueba de la construcción. La prueba de la construcción. Pero antes de comenzar con el primer encabezado, hermanos, me gustaría que nosotros observáramos algo muy interesante en el versículo 24 y nosotros lo aclaráramos. Me gustaría que leyéramos el versículo 24, si usted me acompaña, que dice: por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahora, cuando usted escucha en este texto hablar a Jesucristo de un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, ¿qué es lo que le viene a su mente cuando escucha esa frase, hermano? Posiblemente lo primero que le viene a su mente es Jesucristo, la roca. Ya que nosotros entendemos que Jesucristo es mencionado en la Biblia, o hay infinidad de textos que hacen alusión a que Jesucristo es la roca. Por ejemplo, Isaías 28:16 dice: por tanto, así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra,
una piedra aprobada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado o no será conmovido, dice la Reina Valera. Esto también está en Primera de Pedro 2:6 y también Romanos lo dice respecto a lo que Isaías acaba de mencionar. Pero también el Salmo 89:26 dice: Él clamará a mí, Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Y esto con referencia a Jesucristo como roca. Pero Primera de Corintios es más explícito y dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual. Esto refiriéndose a los israelitas cuando fueron sacados de Egipto y bebían de la roca espiritual que era Cristo. Así dice el texto, dice: y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo, era Jesús. Así que la inclinación, hermanos, más normal es a pensar que Jesús se refiere a sí mismo en el pasaje. Es decir, eso es lo que inmediatamente viene a nuestras mentes. Pero esto es lo que causa la confusión de muchos falsos creyentes. Porque es muy fácil decir yo creo en Jesús. Eso es muy sencillo, hermanos, y nadie puede decir lo contrario, ya que no podemos ver físicamente a Jesús dentro o en ellos. Estos son los que dirán en aquel día: Señor, Señor. Así que la única manera de reconocer si tienen a Cristo en sus vidas es si son obedientes a la palabra de Dios. Es decir, que el verdadero creyente profesa que cree en Jesús. Eso es una realidad, también lo profesa con su boca. Pero nosotros, ¿cómo sabemos que sí cree, hermanos? ¿Cómo sabemos que el que dice creer en Jesús realmente cree? Bueno, lo sabemos porque obedece la palabra de Dios, la obedece. Así que yo lamento, hermanos, decirles que el versículo 24, Jesús no se refiere a sí mismo como la roca, sino a su palabra, hermanos. A su palabra, que yo sé que al final son lo mismo, la palabra y Jesús son lo mismo. Pero hermanos, la palabra es la forma visible de reconocer al verdadero creyente. Es la forma visible de conocer a un verdadero cristiano. Y esto, hermanos, que les digo, lo podemos comprobar en el mismo versículo 24 que acabamos de leer. Si me acompaña nuevamente, escuche lo que Jesucristo acaba de decir. Dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, escuche, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es la roca? ¿Cuál es la roca sobre la cual fundamos nuestra casa? La obediencia a la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, hermanos, que el que oye la palabra de Dios y la pone en práctica es sabio. Y su vida está sobre el fundamento firme de la Escritura. Mateo 7:21, que es parte del Sermón del Monte, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Este es el sabio. Este es el que está fundando su vida o su casa sobre la roca de la palabra, de la voluntad de Dios. Así que Jesús dice que cualquiera que va a hacer su vida en la palabra de Dios es como un constructor que edifica su casa sobre la roca, que es un fundamento muy firme. Esto, hermanos, nos introduce a nuestro primer encabezado, que es lo similar de los dos constructores. Lo similar de los dos constructores. Nuevamente repito las palabras de Jesucristo. Cualquiera que oye, y quiero atraer su atención a esa palabra, oye, estas palabras mías y las pone en práctica. Aquí la palabra cualquiera que nosotros vemos al principio, hermanos, es una palabra neutral y se refiere a los dos constructores, es decir, al sabio y al necio del versículo 25 en adelante, que representan al creyente verdadero y al religioso falso. Hay un temor, hermanos, que nosotros podemos ver que está implícito cuando Jesús dice: el que oye mis palabras y las hace, ese es sabio. Y creo que nosotros lo podemos ilustrar muy bien con la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 22, que dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Vea lo que está haciendo alusión en Santiago. Santiago está haciendo alusión no solamente a oír la palabra de Dios, sino a ponerla en práctica, a obedecerla.
Y eso es exactamente lo que Jesucristo está diciendo. Cuando dice cualquiera que oye mis palabras y las pone en práctica, ese es sabio. Ese es sabio. Entonces Jesús se refiere a los que oyen sus palabras igual, pero hay algunos que no las pondrán en práctica. Aunque también, hermanos, la emoción se manifiesta en la mayoría de los oidores. Si usted se da cuenta, hermanos, a veces la escritura nos emociona, nos llena de gozo, nos apasiona, ¿verdad? Los verdaderos creyentes son apasionados por la palabra, les encanta la escritura. Vienen a congregarse para escuchar la palabra de Dios y se alegran por ella. Pero hermanos, también los falsos cristianos vienen y les sucede lo mismo. También se alegran, ¿verdad? Se alegran de escuchar la palabra de Dios. Y también se pueden sentir motivados, se sienten gozosos. Así es que esto es posible, hermanos. Esto es, o lo vemos como una posibilidad de que haya personas que al oír la palabra de Dios se emocionen. Y hermanos, a veces hasta se pueden ver conmovidos por la palabra de Dios. Pero hermanos, tengo que decirles de una manera triste, darles una mala noticia. No es esto lo que Jesucristo está buscando, hermanos. No es esto lo que Jesucristo está buscando. Yo no estoy diciendo que no debemos emocionarnos. Yo no estoy diciendo que no debemos conmovernos por la palabra. Pero hermanos, en realidad no es esto lo que Jesucristo está buscando en un verdadero creyente. Como lo vemos en el ejemplo del profeta Ezequiel, hermanos, a quien en sus tiempos, sus contemporáneos anhelaban escuchar al profeta Ezequiel. Es decir, era uno de los profetas de Dios y ellos querían escuchar las palabras que venían de Dios a través del profeta Ezequiel. Y ellos lo buscaban, ellos se preparaban para ir a escuchar al profeta Ezequiel. En el capítulo 33, versículo 29 al 33, dice de esta manera: en cuanto a ti, hijo de hombre, este es Dios hablándole a Ezequiel, los hijos de tu pueblo hablan de ti junto a los muros y en las entradas de las casas. Hablan el uno al otro, cada cual a su hermano, diciendo: venid ahora y oíd cuál es la palabra que viene del Señor. Si usted se da cuenta, ellos estaban esperando el momento y se ponían de acuerdo para ir a Ezequiel, para poder escuchar las palabras de Dios. El versículo 31 dice: y vienen a ti como viene el pueblo y se sientan delante de ti como pueblo mío. Prepárese. Oyen tus palabras y no las hacen, sino que siguen los deseos sensuales expresados por su boca, y sus corazones andan tras sus ganancias. Es increíble. Ellos anhelaban y se alegraban con la palabra de Dios, pero ellos andaban atrás de sus propios deseos, de su propia voluntad, de sus propias pasiones, pero se alegraban con la palabra de Dios. Así es que el versículo 23 continúa y dice: y he aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica, no las ponen por obra. Jesús dice: cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica es sabio, el que no lo hace es necio. Lo que dice el versículo 25 en adelante. Así es que, hermanos, a veces eso también sucede en el falso creyente. Él se puede ver conmovido, él tiene el mismo deseo de ir a escuchar la palabra de Dios, él se emociona con la palabra, pero él está lleno de pasiones y de deseos contrarios a la voluntad de Dios. Él no quiere poner la palabra, él solo tiene deleite en sus oídos, pero no en su corazón. Es algo completamente diferente. Es un oidor, pero no un hacedor. El verdadero creyente es uno que oye y tiene en su corazón el deseo de poner y la voluntad de hacer la palabra del Señor. Así es que la idea de Jesús y un hombre sabio es que éste obedeció lo que escuchó, lo obedeció. Este es el que construyó su casa sobre la roca. Y la idea del hombre necio es que él construyó su casa sobre la arena. Es decir, él oyó la palabra, se asombró de ella, se emocionó con ella, se conmovió con ella, pero jamás la puso en práctica, jamás la obedeció. Este es un oidor olvidadizo. Saliendo se le fue completamente la palabra de su mente, de su existencia, y comenzó a vivir bajo sus propios términos, en su propia voluntad, no en la palabra de Dios.
Así que en los tiempos de Jesús, si alguien, hermanos, quería construir una casa duradera que soportara las tormentas, los vientos que azotaban la región, tenía que escarbar profundo en la arena para encontrar la piedra sólida y construir sobre de ella. Es decir, que cuando caía la lluvia sobre las aldeas al pie de la montaña, hermanos, toda la arena de esas montañas bajaba con el agua y cubría las rocas. Así que si alguien quería una casa firme, quería construir una casa firme, tenía que trabajar, tenía que escarbar profundo hasta encontrar esas rocas. Y ahora sí podía construir y estar seguro de que su casa permanecería firme ante todo tipo de pruebas. Y eso es lo que hace el hombre sabio, hermanos. Eso es precisamente lo que hace el hombre sabio. El pasaje que nosotros vemos, el pasaje paralelo, que es el pasaje paralelo de Mateo 7:24 que está en Lucas 6:47. Así es como lo ilustra exactamente. Escuche cómo lo dice Lucas 6:47. Dice: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Es decir, él no plantó su casa sobre la arena, él cavó hondo y cavó constantemente hasta encontrar la roca, hermanos. Este es un hombre que oye la palabra y se pone a trabajar en el asunto. Comienza a construir su casa sobre la roca de la palabra de Dios. Comienza a construir su vida sobre la roca de la palabra de Dios. Ese es un hombre sabio, hermanos. Pero el hombre necio no quiere esforzarse. Él no considera necesario escarbar, así que construye sobre la arena suelta su vida. Este es un gran riesgo, hermanos. Al estar en la iglesia, hermanos, los dos se ponen a construir su casa con entusiasmo. En eso son similares y no cabe la menor duda. Los dos tienen el mismo entusiasmo de construir su casa, de construir su vida. Tanto el creyente escucha con entusiasmo la palabra, así como el religioso también la escucha con entusiasmo. Pero como yo se los dije antes, hermanos, a Jesús no le impresiona que alguien al oír la palabra llore, se alegre, grite con mucho entusiasmo. Nuevamente repito, yo no estoy ni prohibiendo ni dando alusión a que no lo hagan, hermanos, ¿verdad? De hecho, el verdadero creyente es una persona que se emociona con la palabra de Dios. Sería un robot estático si no lo hiciera. El verdadero creyente, hermano, se conmueve a lo profundo de sus sentimientos cuando escucha la palabra de Dios. No sería creyente verdadero si no lo hiciera. Pero también hay creyentes falsos que producen las mismas emociones, pero su corazón está vacío. No tienen al Espíritu Santo que los impulsa y que los lleva a obedecer la palabra de Dios. No tienen el Espíritu Santo que ha destronado el pecado de sus corazones. Es decir, que el pecado sigue gobernando sus vidas. Y ellos viven de esa manera, pero intentan construir una vida cristiana, ¿verdad? De esta manera, pero ellos no quieren cavar, es decir, no quieren obedecer. Ellos ponen su casa sobre la arena suelta y comienzan a construir su vida religiosa, que como vamos a ver posteriormente es una vida solamente de obediencia externa. No pueden obedecer en el interior porque no tienen la regeneración que viene a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, quien murió por nuestros pecados, y que todo aquel que viene a Él en arrepentimiento y fe será salvo. Ellos no tienen esa fe salvífica. Ellos confían en sí mismos, ellos confían en sus obras, ellos confían en sus confesiones de sus palabras, pero no tienen su fe y su confianza puesta solo en Cristo. Es a veces solo en Cristo, más mis obras. Eso no es cristianismo puro, hermanos. Esa es la religión, aquella que a la gracia le añade obras para mantener su salvación. Entonces, allí tenemos un religioso, hermanos. Así es que nosotros vamos a mirar aquí, como nuevamente repito, como dije antes, que a Jesús no le impresiona que alguien al oír la palabra llore, se alegre, grite con entusiasmo. Porque precisamente eso es lo que sucede al final del sermón. Eso es lo que vamos a mirar parte la semana que viene en el versículo 28. Escuche lo que dice: cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Estaban emocionadísimos.
Es decir, nunca habían escuchado a alguien elaborar un sermón de tal manera, hermanos, que ellos se entusiasmaron, ellos estaban admirados de las palabras de Jesucristo. Es decir, que ellos oyeron con atención, igual que el verdadero creyente, igual que el discípulo, se asombraron de sus palabras y tal vez se alegraron y hasta fueron conmovidos, como lo he estado repitiendo. Pero ¿cuántos de ellos, hermanos, salieron de allí con la determinación de poner en práctica lo que escucharon de Cristo? Es la pregunta. Es decir, en aquel grandioso día donde Jesucristo estaba sentado en el monte o parado, ¿verdad?, predicando la palabra de Dios, ¿cuántos de allí realmente salieron conmovidos para decir: yo voy a obedecer las palabras de Dios, yo voy a poner en práctica lo que el Señor ha dicho? ¿Cuántos realmente salieron de allí de esa manera, hermanos? Bueno, por el contexto que nosotros hemos estado viendo desde el versículo 7, sabemos que son muy pocos, hermanos. Es decir, son pocos los que entran por la puerta estrecha, hermanos, pero son muchos los que entran por la puerta ancha, que va a la perdición. En realidad, hermanos, son muy pocos los que siempre ponen en obra la palabra de Dios. El día de hoy, hermanos, ustedes están aquí expuestos a las Escrituras, pero no tengo temor al decir, hermanos, que son muy pocos los que van a salir meditando en las Escrituras y van a ponerlas en práctica en sus vidas durante la semana, el día de mañana. Son oidores, no son hacedores de la palabra de Dios. Bueno, a estos son a los que Jesucristo les está hablando, para que pongan atención, que no se trata solamente de oír un buen sermón y sentirte emocionado, conmovido, sino que tiene que llevarte a obedecer, y la obediencia solamente puede ser producida por un verdadero hijo de Dios. Entonces, ¿qué van a hacer los que no lo son y creen que son verdaderos hijos de Dios? Que se arrepientan igual como cualquier inconverso. Es decir, sí, es verdad, ya tienen 30 años dentro de la iglesia, pero nunca se han convertido verdaderamente al cristianismo. Su vida no es de obediencia. ¿Qué tienen que hacer? ¿Hay algún paso especial para estos religiosos? No, es el mismo arrepentimiento. Arrepentimiento de todos tus pecados. Arrepiéntete de tu falsa profesión de fe y conviértete a nuestro Señor Jesucristo, creyendo solamente en Él para salvación. No en tus obras, no en tus palabras, sino en sus obras y en sus palabras. En eso viene la salvación. Así es que ese día no fueron muchos los que salieron ahí con el deseo o con la voluntad de salir a practicar la palabra de Dios. En realidad creemos por el contexto que son muy pocos. Por fuera el creyente y el religioso, hermanos, son similares. Por eso a veces nos cuesta distinguir un verdadero creyente. Pueden hacer ciertas cosas igualmente. Se emocionan por la palabra, quieren obedecerla, obedecen algunos mandamientos que son externos. Es decir, van a la iglesia, oran juntos, ayunan por cosas similares, dan sus diezmos a tiempo y sirven a los demás, etc. Pero la obediencia de corazón no la pueden cumplir porque no son regenerados. Ellos son como los fariseos que dice Mateo 5:21. ¿Habéis oído que se dijo no matarás? Y los fariseos, hermanos, se sentían tan contentos porque según ellos habían cumplido con ese mandamiento, hasta que Jesús les dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de homicidio. Así hay mucha gente dentro de la iglesia que dice, cuando escucha el mandamiento no matarás, dice: bueno, yo nunca he matado a nadie, pero en su corazón están llenos de resentimiento, siempre están llenos de ira, siempre están llenos de enojo, constantemente. Entonces Jesucristo dice: bueno, ya cometiste homicidio, acabas de romper ese mandamiento. Ellos no ven las cosas de esa manera, hermanos. Ellos no apuntan a su corazón, ellos solamente quieren cumplir externamente las cosas. Igual que el versículo 27, se llenaban de orgullo porque según ellos no eran adúlteros, hasta que Jesús les dice: cualquiera que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró en su corazón. La obediencia de corazón no la puede cumplir un inconverso, aunque diga que lo es, hermanos. Ellos nunca podrán tener una conciencia limpia delante de Dios. No pueden dejar de codiciar. Algunos son envidiosos, mentirosos, son calumniadores, chismosos, y están inclinados al mal constantemente. Son sensuales. Son gente pecadora. Ellos dejan de practicar algunos pecados que son visibles, pero los invisibles, aquellos que están dentro del corazón, están intactos. Jesucristo nunca los ha tocado porque nunca han hecho de Jesucristo su Señor y su Salvador. Siguen viviendo en sus pecados. Son religiosos. El creyente verdadero, hermanos, es el que pone en práctica la palabra de Dios y vive una vida de obediencia externa e interna.
Él ha fundado su vida sobre la roca de la palabra de Dios. Esto es lo que Jesús dice que es sabio. A este es al que Jesús le dice que es sabio. En el versículo 24, Jesús, hermanos, está hablando de dos personas que escucharon su sermón, pero solo una pone en práctica las palabras de Cristo y el otro solo las oye, pero no hace nada. Ese es el que construyó su casa sobre la arena suelta. Y esto, hermanos, me lleva a nuestro segundo encabezado, que es la forma en que cada uno construyó su casa. Podemos decir, hermanos, que cada uno de los constructores, es decir, el sabio y el necio, tenían el mismo material y la misma cantidad de material para construir, el mismo diseño de casa. Los dos eran constructores. Esto es lo que los hace muy similares. Esto es igual a que los dos conocían el mismo camino de salvación, hermanos. ¿Se da cuenta? Los dos conocían el mismo camino de salvación, es decir, conocían la misma doctrina, tenían la misma ortodoxia. Es decir, el falso creyente puede ser una persona ilustrada en las Escrituras. Y en una nota el pastor MacArthur dice al respecto, escuchen: ambos proceden a edificar una casa después que han oído acerca del camino de salvación. El hombre sabio edifica su casa, que representa su vida, sobre las palabras de Jesús. Y la deducción a la que llega el hombre necio es que él oye estas palabras de Cristo y no las pone en práctica, hermanos, eso es cierto, pero él cree que su casa es segura porque ha oído y reconocido que es la palabra de Dios. Es decir, él se ha admirado y dice: sí, es cierto, es la palabra de Dios lo que ese hombre está predicando, pero él no es salvo, pero él pone su seguridad en lo que acaba de escuchar. En lo que acaba de escuchar, no en Cristo, sino lo que él escuchó. Es un oidor, hermanos. Así es que, otra observación es que las dos casas están construidas en la misma ubicación. Y de hecho, hermanos, hasta podemos decir que las dos casas podrían construirse una enfrente de la otra, o estar una enfrente de la otra y ser tan parecidas que a lo mejor nadie a simple vista podría notar algo extraño. Podría notar nada extraño. Son casi iguales. Están juntas, casi una enfrente de la otra, y volteas a un lado y volteas a otro y dices: ¡wow! Estos constructores construyeron una casa similar. Es decir, los dos tienen a Cristo. Pero, hermanos, existen algunas diferencias. Existen algunas diferencias, y las diferencias entre los dos constructores y las dos casas que edificaron no se puede percibir por fuera, hermanos. Pero había algo mucho más importante que las similitudes. A veces nos enfocamos mucho en las similitudes. ¿Parece que es hermano o no parece que es hermano? Bueno, la clave, hermanos, es entender que uno de ellos hace o cumple la palabra de Dios. La clave es entender que uno de ellos hace y cumple la palabra de Dios. Es decir, uno muestra obediencia y el otro no hace, es decir, no practica la palabra. Es decir, que este muestra desobediencia. Uno construye usando las especificaciones divinas de la palabra de Dios y el otro usa las suyas propias. Es decir, él vive como quiere. Él escucha la palabra de Dios, pero entre semana él tiene algún altercado con alguna persona y en lugar de actuar de una forma suave o con una palabra suave que aplaca la ira, él decide actuar bajo su propia voluntad y su propia perspectiva. Él tiene ya su propia filosofía de vida que dice: no me voy a dejar de nadie me voy a dejar. Así es que sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo no me voy a dejar de nadie porque todos van a abusar de mí. Él tiene su propia filosofía de vida, hermanos. Él no anda de acuerdo a la palabra de Dios. Él es solamente un oidor, muy buen oidor, hermanos, porque ellos te pueden a veces decir hasta de qué se trató todo el sermón una semana después. Son muy buenos oidores algunos de ellos, y a veces los verdaderos creyentes les preguntas una hora después y no saben ni qué decirte. No saben ni qué decirte, hermanos. Pero lo poquito que agarraron,
Porque el Espíritu Santo lo aplicó a sus corazones, lo ponen por obra. Esa es la gran diferencia que a veces vemos. Ahora, no quiero decir que no necesitas poner atención a la palabra de Dios, ni que te puedes dormir tranquilamente durante el sermón. No quiero decir eso, hermano. Sino que tienes que esforzarte por escuchar las Escrituras, porque en las Escrituras está la voz y es la palabra de Dios que es buena para tu alma si tú realmente eres un creyente. Existe una frase, hermanos, muy ilustrativa para estos dos constructores, que dice de esta manera: la marca del verdadero discipulado no es simplemente oír y creer, sino creer y hacer. Y eso es precisamente lo que la epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 26 dice: porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, la fe del creyente es una fe que obra, no es una fe muerta. La fe del creyente es una fe obediente, es una fe que sirve, es una fe que adora, es una fe que siempre pone en práctica la palabra de Dios, porque es una fe viva, no es una fe muerta, hermanos. Y tanto la construcción del sabio como la del necio debe probarse, hermanos, para poder nosotros ver dónde es que fueron construidas o cómo es que fueron construidas. Y esto es lo que nosotros veremos en el último encabezado, que es la prueba de la construcción. Vea lo que dice el versículo 25, dice: y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. Pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Sobre la roca, hermanos. Ahora, por favor, hermanos, como dijo un predicador, no intentemos darle significado a cada prueba mencionada aquí. Es decir, la lluvia, hermanos, es lluvia, y los torrentes son torrentes. El punto es la prueba, hermanos, la prueba que se nos viene. Y lo que debemos de observar es que no fue una sola prueba la que probó la casa, sino que fueron varias tempestades las que azotaron ese lugar, esa casa. Y como dijo el comentarista Samuel Millos, la vida del creyente es puesta a prueba. Jesús la compara con una aparición de una lluvia tempestuosa que originó torrentes, ríos de aguas impetuosas. No era un aguacero que hace correr un reguero de agua, sino un caudal tormentoso que arrastra todo cuanto encuentra a su paso. No era una situación fácil de superar. Lo que Jesucristo está poniendo aquí como prueba es que es algo no muy fácil de superar. Así que el creyente es puesto a prueba con situaciones muy duras, hermanos. El creyente verdadero es puesto a prueba con situaciones muy duras, como la que padeció el buen Job, hermanos, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, que perdió completamente todo. ¿Se recuerda? El verdadero creyente enfrenta pruebas muy duras. Es decir, su verdadera fe va a ser probada, hermanos. Es necesario que su fe sea probada. Es importante que su fe sea probada. Es importante que el verdadero creyente dé testimonio de que Jesucristo es su roca, de que Él está fundamentado sobre la palabra de Dios. Es importante que el verdadero creyente sea puesto a prueba. Y esto es lo que sucede en la vida. Somos probados como creyentes, hermanos, por diversas pruebas. No solamente una, hermanos, sino por diversas pruebas, como dice Santiago 1:2. Dice: tened por sumo gozo. Y me encanta cómo comienza Santiago diciendo: tened por sumo gozo, es decir, alégrense, hermanos míos. Dice: el que os halléis en diversas pruebas. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Por qué está pidiendo algo? ¿Será que es posible, hermanos, estar en una prueba tan difícil y estar lleno de gozo en el corazón? Yo creo que si Santiago lo está pidiendo inspirado por el Espíritu Santo, es algo posible. Estoy seguro que Dios no pondría o no pediría algo a sus hijos que fuera imposible de cumplir, sino que le está diciendo: tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. No en una prueba, sino en diversas pruebas. Porque a veces, hermanos, al creyente ya no sabe ni por dónde le llueve en su casa. Le llueve por un lado y le llueve por el otro, y parece que nunca se va a acabar esa tormenta. Viene ese torrente de un lado y viene el torrente de otro lado.
Y el creyente está ahí diciendo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, si estás fundado sobre la roca, estoy seguro que vas a permanecer. Por eso Santiago dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando estéis en diversas pruebas. El creyente es capaz de hacer esto, hermanos. Es decir, no es que no siente lo duro, ni lo tupido, sino que a pesar de eso, cuando él está fundado sobre la roca, él es capaz de decir, Señor, tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Así como Job dijo, Señor, tú das y tú quitas. Tú das y tú quitas, todo es tuyo, todo a ti pertenece, mi vida es tuya. Tú haces conmigo lo que tú quieres. ¿Qué he de hacer yo, Señor, sino gozarme en tu presencia y dejar que esto pase? Porque las pruebas pasan, hermanos. Así como la lluvia no es eterna, ni las tempestades son eternas, son pasajeras. Así tenemos que estar preparados, hermanos, porque el creyente verdadero va a ser probado. Pero esas pruebas, aunque son fuertes, aunque son duras, no permanecen por una eternidad, son pasajeras. De hecho, hermanos, toda la vida del creyente está puesta a prueba. ¿Cuándo se acaba esa prueba? Cuando el creyente muere y pasa a la presencia de Dios, y todo eso es enjugado por Dios. Todo ese dolor, todo eso vivido es quitado por la sangre del Cordero, hermanos. Así es que padezcamos con gozo, hermanos. Padezcamos con alegría. Crezcamos en el carácter santo y puro de Cristo. Así es que cuando los vientos azotan nuestra casa, es decir, nuestra vida, y estamos fundados sobre la roca de la palabra, podemos hacer cosas increíbles, como Moisés, que es mencionado en Hebreos capítulo 11, versículo 27, que dice, por la fe, refiriéndose a Moisés, salió de Egipto sin temer la ira del rey. Escuche la gran tempestad que se le venía. Ponerse en contra de un rey no era fácil, pero Moisés salió de Egipto sin temer al rey, sin temer a Faraón, dice, porque se mantuvo. ¿Cómo se mantuvo? Queremos saber cómo lo hizo. Bueno, se mantuvo firme, como viendo al invisible. ¿Se da cuenta en dónde estaba fundamentada su fe? En la roca inconmovible de Dios, de la palabra del Señor. Así es que el hombre sabio, hermanos, está preparado para todo, ya que su fundamento es Dios. Como dice el Salmo 112, versículo 7, no temerá recibir malas noticias, su corazón está firme, confiado en el Señor está. Esto es un salmo hermoso. No temerá recibir malas noticias, su corazón está firme y confiado en el Señor. Eso es lo que Dios hace en la vida de un creyente, cuyo fundamento es este mismo Dios. El hombre sabio, hermanos, tiene su vista puesta en las cosas que no se ven, porque tiene una esperanza más grande que las cosas que se ven. Segunda de Corintios 4, 17 al 18 dice, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, nosotros tenemos promesas eternas. Esas son las cosas que nos mantienen y vienen por la palabra de Dios, por su promesa. Así es que, hermanos, si el sabio no escapa de las pruebas, tampoco lo va a hacer el necio, hermanos. Si el sabio no escapa de las pruebas, tampoco lo va a hacer el necio. Porque una de las cosas es importante para Dios probar quién realmente no está en la presencia de Dios, quién realmente no es un verdadero creyente. Así es que el problema es que por construir su casa sobre la arena suelta, su vida se vendrá abajo. ¿Se da cuenta? Por construir su vida sobre la arena suelta, es decir, por no ser obediente, cuando vengan las pruebas su vida se vendrá abajo, hermanos. Y es cuando usted y yo los vamos a mirar que se regresan al mundo, al lugar donde realmente pertenecen. Y muchos de ellos jamás regresan. Algunos de ellos vuelven a hacer el intento, pero siempre confiando en sus obras, siempre confiando en sus palabras. Es decir, siguen viviendo una vida religiosa, porque siguen viviendo una vida de pecado en sus corazones allá afuera. Es decir, solamente están con una apariencia de que son verdaderos creyentes dentro de la iglesia, pero cuando salen fuera y saben que no hay creyentes viéndolos, comienzan a actuar como lo que realmente son, gente del mundo. Gente del mundo. El verdadero cristiano, hermanos,
es aquel que se comporta cristianamente dentro de la Biblia, dentro de la iglesia. Y cuando sale al mundo no se le olvida que sigue siendo cristiano y se sigue comportando como cristiano allá afuera en el mundo. Eso es a lo que el mundo les dice cuando los ve: tú eres cristiano, ¿verdad? Mi hermano, nuevamente pregunto, ¿por qué no les dicen tú eres budista? ¿Por qué no les dicen tú eres católico? ¿Por qué no les dicen tú eres ateo? ¿Por qué les dicen tú eres cristiano? Porque solo el cristianismo es el único que tiene la palabra viva de nuestro Señor Jesucristo, que es capaz de salvar y de transformar una vida, hermanos. No solo dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, en el mundo. Como continúa diciendo Pablo respecto a la parábola de los dos constructores, también el inconverso es puesto a prueba. El versículo 26 y 27 dice: y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica. Ahí está el contraste. Y no las pone en práctica, será semejante a un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y cayó, hermanos, no se mantuvo. Y dice: y grande fue su ruina, grande fue su destrucción. Vea, hermanos, cómo no basta deleitarse en la palabra para que nuestra casa permanezca en el día de la prueba. Hermanos, qué bueno que usted se deleita en la palabra de Dios. Pero hermano, usted también tiene que aprender a deleitarse en obedecer la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios no son gravosos. Esa palabra gravoso significa no son complicados, no son difíciles. ¿Para quién? Para aquellos que tienen el corazón transformado por Dios. Para ellos es un deleite obedecer los mandamientos. Cuando logran vencer su carne, cuando logran vencer su pecado, ellos pueden sentir el gozo y la alegría de haber obedecido la palabra de Dios, porque a eso fueron llamados. Son llamados hijos de la verdad, son llamados hijos de obediencia. Es decir, el verdadero creyente se goza no solamente en oír la palabra de Dios, disfruta obedecer la palabra de Dios, hermanos. Si existe una lucha en su vida, porque sigue siendo hombre, sigue siendo un ser humano, sigue habiendo resistencia de su carne contra la verdad, pero él se esfuerza por obedecer la palabra de Dios. Y cuando logra vencer su carne, cuando logra vencer la tentación, cuando logra vencer el pecado que el diablo pone, él se siente gozoso, él se alegra también por obedecer. Isaías 58:2 dice: con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos. Pero no se equivoque, hermanos, me estoy refiriendo a los que son necios. Dice: con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis mandamientos. Escucha, dice: como nación que hubiera hecho justicia. Dice: y no hubieran abandonado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y se deleitan en la cercanía de Dios. Es decir, ellos parece como que aman todo lo que tiene que ver con Dios. Ellos pueden amar todo lo que tiene que ver con Dios. Pero hermanos, si usted sigue leyendo Isaías 58, hermanos, del versículo 9 en adelante, se dará cuenta que Jehová los rechaza y les dice que cuando levanten sus manos pidiendo su ayuda, Él no los escuchará, porque nunca quisieron poner en práctica su palabra, nunca quisieron obedecer. Por eso toda su casa se les cae, porque está fundada sobre la arena. En la famosa parábola del sembrador están los que creen que porque reciben la palabra con alegría son agradables a Dios. Y este aparente gozo, hermanos, al recibir la palabra de Dios tiene que ser puesto a prueba para saber si realmente cayó en un buen corazón. ¿Se da cuenta, hermanos? Es decir, que a veces podemos recibir la palabra con mucho gozo y alegría, pero esta palabra tiene que ser puesta a prueba. Es decir, ese gozo se tiene que poner a prueba. Y en la parábola del sembrador en Mateo 13, 19 al 21, se pone a prueba y dice: y aquel a quien se sembró la semilla en pedregales, este es al que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Versículo 21, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción y la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Se da cuenta, hermanos, que el ser humano es puesto a prueba? Y ahí es donde verdaderamente se mira el verdadero creyente.
Tanto el verdadero creyente como el falso se ponen a prueba. Y ahí es cuando se mira, hermanos, quién realmente ha recibido la palabra. Quien realmente ha permanecido en Cristo es aquel que a pesar de todo el viento, de todo el agua, de todos los torrentes, él sigue obedeciendo la palabra de Dios. Él no se va al mundo. Él no se siente decepcionado ni defraudado de Dios. Él no levanta su mano señalando a Dios diciéndole, ¿por qué me has abandonado? El creyente también a veces levanta su mano y le dice, ¿por qué me has abandonado? Pero después recoge su mano y le dice, perdóname, Señor, yo sé que tú tienes un propósito. Es aquel al cual la palabra dice que si lo ama, todas las cosas le ayudan para bien. Es decir, todas las pruebas y todo lo que venga le es bien para su alma, porque Dios está formando el carácter de Cristo en él a través del dolor, de la aflicción y de las pruebas, y también de su palabra, hermanos, principalmente de su palabra. Es decir, Dios va a usar todo lo que vivimos para formarnos. Así es que nada se puede desechar. Y el gran predicador Charles Spurgeon dijo con respecto a la parábola de los dos constructores de esta manera: falta de profundidad, falta de sinceridad, falta de celo por la religión. Esta es la carencia de nuestros tiempos. Falta de visión hacia Dios en religión, falta de trato sincero con nuestra alma, descuido en usar el bisturí en nuestros corazones, negligencia en cuanto a usar la orden de registro que Dios nos da contra el pecado, descuido con relación a vivir como Cristo, mucha lectura acerca de Él, mucha habladuría acerca de Él, pero poco acerca de cómo alimentarse de su carne y beber su sangre. Estas son las causas de una profesión tambaleante y una esperanza sin fundamento. Esas son las palabras de Spurgeon. Hermanos, como aplicación práctica podemos ver que la característica del verdadero creyente es el que oye las palabras del Señor y las hace. Hacer las palabras equivale a poner en práctica la enseñanza recibida, hermanos. Así es que el día de hoy usted tiene una demanda puesta sobre su vida. Si usted no lo había entendido de hoy en adelante, usted que se expone a la palabra de Dios, usted va a ser puesto a prueba. Usted puede salir de aquí si usted quiere, muy gozoso, muy alegre, muy conmovido. Pero si usted no tiene la voluntad de obedecer la palabra de Dios, cuando vengan las pruebas, toda su vida se vendrá abajo. Pero si usted sale, cada que escucha la palabra de Dios predicada, y sale con la voluntad de poner la palabra por obra, cuando vengan las pruebas, el viento, la lluvia, la tempestad, y golpeen con toda su fuerza sobre su casa, su vida permanecerá firme, porque está fundada sobre la roca inconmovible, y esta roca es Cristo Jesús, hermanos. El hombre sabio es el que no se conforma con el compromiso religioso, sino que progresa en un compromiso espiritual con el Señor. Son los que renuncian a ellos mismos para obedecer y seguir a Cristo. Son los que asumen el compromiso de fe en obediencia al Señor. Ahora, me gustaría, hermanos, ir concluyendo con esta parábola y lo que el apóstol Pablo dijo sobre la importancia de edificar sobre el único fundamento que nos hará permanecer firmes hasta el final. En 1 Corintios 3, del versículo 10 al 15 dice: conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto, escuchen, este es un constructor, hermanos, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, y el otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará evidente. ¿Se da cuenta? Todo va a ser puesto a prueba. La obra de cada uno será evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Será bendecido. Dice, si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aún así como por fuego. Ahora, eso no quiere decir lo que usted se está imaginando, hermano. Hermano, quiero que usted entienda, hermanos, que aquel que está edificando sobre el fundamento con piedras preciosas
y no con heno ni hojarasca, las piedras preciosas de la palabra de Dios, es decir, de la obediencia, hermanos, el día que venga el fuego sobre esta casa permanecerá, porque no es heno ni hojarasca, hermanos. Es decir, aquellos que vienen a la iglesia y se sientan junto con la iglesia verdadera de Jesucristo, pero que escuchan la palabra con entusiasmo y al salir no tienen la voluntad de obedecerla, hermanos, son los que están construyendo su casa, no solamente sobre la arena, sino están construyendo su casa con heno y hojarasca. Y cuando vengan las tempestades y venga el fuego de la prueba, hermanos, esta casa no permanecerá firme y todo lo que ha hecho se vendrá abajo en las cenizas. En las cenizas. Nuestra vida, hermanos, no debe caracterizarse por la falsedad si somos verdaderos creyentes. Escucha, nuestra vida no debe de caracterizarse por la falsedad si somos verdaderos creyentes. Es decir, a veces batallamos con cosas de nuestro carácter, hermanos. Y algo que me asombra y me da tristeza es que los que tienen muchas luchas con sus caracteres, hermanos, y que de alguna manera dan evidencias de ser verdaderos creyentes, a veces el orgullo los domina y no piden ayuda, ni oración, hermanos. Ellos creen que pueden con sus propias fuerzas sin Cristo. Es decir, hermanos, ellos no han llevado su carácter a Cristo para seguir siendo transformados. Hermanos, entonces eso los tiene que llevar a alguna cosa definitivamente, y es tener que fingir que están viviendo una vida cristiana cuando en realidad hay áreas de sus vidas que no son muy cristianas, hermanos. Entonces, nuestra vida no debe de caracterizarse por la falsedad, hermanos, si nosotros somos verdaderos creyentes. Puede que no obedezcamos perfectamente, hermanos, porque nadie, ni un verdadero cristiano puede obedecer perfectamente la palabra de Dios. Pero algo que sí puede hacer es hacerlo sinceramente, hermanos. ¿Y cómo eso puede conciliarlo Dios, hermanos? Bueno, ¿cómo es posible que yo soy cristiano, un cristiano verdadero, y mi voluntad es obedecer, pero mi obediencia nunca es perfecta? Pero algo que Dios va a mirar es que sí es sincero, hermanos. Que sí es sincero ese deseo de obedecer a Dios. Y Dios lo mira de esta manera. Imagínense, esta no es una ilustración mía, hermanos. Imagínense cuando sus hijos estaban pequeños, ¿se acuerda usted? Que empezaron a ir al kinder. Y ellos llegan a su casa entusiasmados, muy contentos, con una hoja y un dibujo ahí de la familia. Y llegan contentos y dicen, mamá, papá, vengan, miren, dibujé a la familia. Y cuando tú miras esos dibujos, y perdón por los niños, no hay niños, sí hay niños, están dormidos, creo. A veces son algunos garabatos, hermanos. A veces son unos dibujos, un palito cruzado con dos patitas y una así. Y si son chinita la mamá con unos enredos ahí. ¿Y qué le dice el papá? ¡Wow! ¡Qué hermoso te quedó! ¡Qué precioso te quedó! Y hasta lo pones en un cuadro o lo pones allí en el refrigerador de recuerdo. Eso es lo que hace Dios con nuestra imperfección de obediencia, hermanos. Dios está mirando a sus hijos con amor. Dios sabe que no alcanzamos el estándar de la obediencia, pero aún así Dios quiere ver la sinceridad de nuestro amor, en que nos esforzamos por obedecerlo a Él. Eso es lo que Dios ve en sus verdaderos hijos. De hecho, Juan capítulo 3 dice que Dios anda buscando adoradores. ¿Cómo? ¿Cómo los anda buscando? Bueno, que le adoren en espíritu y en verdad. Verdaderos creyentes, gente verdaderamente regenerada, gente que tiene un corazón para Dios, que no es perfecto, pero sí es sincero en obedecerlo, que se esfuerza, que lucha, que persevera cuando está en la iglesia y cuando sale de ella, en obedecer la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, como dice Arthur Pink acerca de estas personas, llevan sus cuerpos a la casa de oración, pero no sus almas. Adoran con sus bocas, pero no en un espíritu y en verdad. Son muy religiosos en cuanto a la inmersión y la comunión temprano en la mañana, pero no le prestan ninguna atención a guardar sus corazones con toda diligencia. Se jactan de su ortodoxia, pero no tienen en cuenta los preceptos de Cristo. Multitudes de cristianos profesos se abstienen de hechos externos de violencia, pero no dudan en robarles a sus vecinos un buen nombre al propagar malos informes contra ellos.
contribuyen con regularidad al salario del pastor, hasta hacen eso, fíjese, pero no se amilanan por falsear sus bienes y engañar a sus clientes convenciéndose de que negocio es negocio. Tienen más consideración por las leyes del hombre que por las de Dios, porque el temor a Dios no está delante de sus ojos. Así es que la característica principal de un verdadero creyente es temor a Dios, hermanos. Esto es lo que lo hace obedecer. Él no necesita estar enfrente de la iglesia para obedecer, hermanos. Él sabe que Dios lo ve. Él tiene esto en su mente y en su corazón constantemente. Y cuando en algún momento viene la tentación, él sabe que Dios lo ve. Él sabe que Dios está con él. Él sabe que Dios no se quedó en la iglesia el domingo. Él sabe que Dios está con él todo el tiempo porque Dios está en él. Él camina en Dios y Dios camina con él. Dios y el creyente son uno solo. Esto es lo que le agrada al Padre, hermanos. Esta es la unión de Cristo con su iglesia. Hermanos, seamos obedientes. Gocémonos en su palabra. Pero hermano, gócese mucho más en obedecer la palabra de Dios. Disfrute obedecer la palabra de Dios, porque sabe lo que la obediencia significa: triunfo sobre el pecado, triunfo sobre la desobediencia y ante todo, hermanos, triunfo en la cruz de Cristo, en el Calvario. Triunfo, Él venció el pecado, Él destronó al pecado, Él destronó a Satanás, Él venció, hermanos. Cristo es el Rey, Él gobierna nuestros corazones y como siervos obedientes, vivamos en obediencia a nuestro Dios. Amén. Acompáñenme a orar, hermanos. Para terminar, Padre, cuán grande eres, mi Dios. Yo no puedo dejar de admirar lo que tú has hecho en mi vida y en la vida de mis hermanos, Padre. Nos has cambiado, Padre, porque si cada uno de nosotros supiera lo que éramos antes de Cristo, lo que pensábamos antes de Cristo, lo que sentíamos antes de Cristo, los deseos que teníamos antes de Cristo, posiblemente muchos de ellos se apartarían de nosotros horrorizados. Pero tú, oh Dios, has borrado esos pecados, los has echado a lo profundo del mar y te has olvidado completamente de ellos. Oh Dios, tú puedes hacer todo eso y tú has transformado nuestras vidas, las has cambiado, oh Dios, y sigues cambiando nuestras vidas, oh Cristo. Tú no nos rechazaste. Tú no nos abandonaste. Es decir, el hombre podrá rechazar al hombre, pero cuando el hombre se arrepiente y viene a Cristo, es aceptado por Cristo y es puesto en un lugar en el reino de los cielos por Cristo. Y él vive bajo el gobierno de Dios. Oh Cristo, ayúdanos a andar en obediencia. Conmueve no solamente nuestros corazones, sino también nuestras conciencias. Conmueve no solamente nuestras conciencias, que nuestra vida misma sea conmovida completamente para estar a tus pies. Siempre, siempre buscando tu gloria. Siempre, siempre viviendo en arrepentimiento. Siempre, siempre viviendo en fe. Siempre, siempre confiando en ti, oh Dios. Aunque las tempestades vengan como un viento huracanado, aunque la lluvia venga como un huracán tempestuoso, aunque las tempestades azoten nuestra vida, nosotros sabemos que no caerán. Nosotros sabemos que nuestras vidas no caerán destruidas porque el fundamento es Cristo, porque el fundamento está su palabra. Ayúdanos, oh Dios, para que las pruebas que vienen, porque vienen pruebas, Señor, a la vida del creyente, esas pruebas, Señor, puedan ser cruzadas, puedan ser pasadas y puedan glorificar tu nombre. Que cuando el mundo pueda mirar a un verdadero creyente, pueda mirar a Cristo en ese creyente, pueda mirar la obra de Cristo en ese creyente, pueda mirar el fundamento sobre el cual está construyendo esa vida, ese creyente, que ellos puedan venir a cobijarse bajo la sombra de tus alas, oh Jehová. Que ellos puedan venir a comer de tu palabra, que es la comida que verdaderamente el alma recibe, oh Dios. Ayúdanos, Padre, a proclamar un evangelio que es puro. Ayúdanos a proclamar un evangelio que verdaderamente salva, que verdaderamente transforma, que verdaderamente edifica, que verdaderamente nos mueve a amar a nuestros semejantes, oh Dios. Y te pido que nos ayudes en esto, en que seamos conocidos no por nuestro nombre, no por el nombre de la iglesia, no por los predicadores,
no por los servidores, sino porque nos amamos los unos a los otros. Que en esto seamos conocidos por todos, Padre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.